lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet, lobista, con un historial político, por supuesto, a la que han ido no solamente ministros, sino que también senadores, diputados, analistas. Probablemente ahí la frontera es distinta, ¿no es cierto?, que cuando esto funciona con presidentes de partidos, ministros, reuniones, ¿no es cierto?, con empresarios gremiales. De eso queremos conversar y analizar esta mañana aquí en Primera Pauta con María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. Muy buenos días, María, ¿cómo le va? Hola María, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Con muchas preguntas sobre este tema. Ayer veía una entrevista que daba el exdiputado, también exlobista, Jorge Chaulson, y decía una frase que me llamó mucho la atención a propósito de este episodio, ¿no es cierto?, de los encuentros con tapaditos y vino. Decía que esta es una evasión masiva de la ley de lobby. Es la más grande desde que la ley se dictó. Y uno podría decir, decía Chaulson, que es como equivalente a la evasión tributaria a los empresarios. ¿Sí? ¿Lo ve usted así, de esa manera, con esa descripción? A ver, yo no creo que esto pueda ser comparable al megafraude tributario que estamos conociendo. No, él dice como respecto a la idea de la evasión masiva de la ley de lobby. A ver, yo creo que hay que dejar bastante en claro que nuestra ley de lobby lo que busca es transparentar las agendas, las audiencias y reuniones de tomadores de decisión con personas privados que quisieran influir en esa toma de decisiones, ¿ya? Yo creo que en la información que se ha conocido, que obviamente no se tiene todo el detalle en todos los casos, yo creo que hay distintos tipos de situaciones, porque efectivamente nosotros vemos cómo hay personas que pertenecen al mundo político, pero que, al menos por lo que se ha señalado, las conversaciones que iban a tener eran sobre temas en los cuales ellos no tienen facultades decisorias, por así decirlo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que va a conversar sobre el proceso constitucional. Ella en sí no tiene facultades, no está dentro de su ámbito decisorio como autoridad lo que ocurra con el proceso constitucional. Entonces yo creo que ahí es distinto, yo ahí lo veo distinto. Yo creo que efectivamente, y acá obviamente son las entidades competentes las que tendrán que determinar en cada caso si es que hubo infracción o no. Yo creo que efectivamente en los casos donde sí hay autoridades que se reúnen con grupos de interés que están dentro de su ámbito regulador, yo creo que ahí, al menos a mi juicio, sí debiera haberse publicado de acuerdo a la ley de lobby. Yo ahí lo veo un poquito más claro, pero creo que no todos los casos son exactamente iguales. Y la ley de lobby, insisto, lo que busca es eso, es una transparencia de las agendas, una transparencia de este tipo de situaciones, pero tampoco busca que no haya un ámbito de reserva, claro, o de confidencialidad o de conversaciones francas. O sea, tampoco busca, o sea, lo que nunca se quiso es evitar en el fondo ese diálogo que es necesario y que a veces necesita también quizás reserva, unos ambientes de mayor confianza. Sí, pero hay un punto probablemente que es importante frente a la ciudadanía, porque una cosa es el ámbito de lo legal y la palabra transparencia, probablemente la palabra clave. La sospecha que se podría generar en el caso de ministros que están reunidos con gremios en discusiones y leyes que se están llevando adelante es que no haya transparencia, es que sean conversaciones que se puedan dar en un ámbito que está fuera, digamos, de un marco que debiera estar como regulado o con protocolo. Yo estoy de acuerdo, pero por eso insisto que no todos los casos son iguales. No. O sea, yo creo que es muy distinto cuando van ministros sectoriales a conversar sobre temáticas del sector con las empresas involucradas en ese sector, que cuando son conversaciones más amplias sobre el acontecer político, el acontecer de seguridad, el proceso constitucional, etcétera. Entonces, yo no sé si todas las situaciones que hemos estado conociendo en la casa de Pablo Salaquet debieran haber estado registradas bajo ley de lobby. Otra cosa es si la prudencia, la ética, efectivamente llama a que eso ocurra. Yo creo que es distinto. Entonces, por eso lo que yo voy es que a mí creo que compararlo con el megafraude tributario, yo creo que son temas completamente distintos y no sé si son equiparables. Entonces, yo creo que hay un punto que a mí me gustaría hacer la diferencia. Y por otro lado, yo creo que, insisto, yo creo que es muy relevante no tampoco... porque claro, efectivamente Pablo Salaquet decía en su declaración, se ha, por así decirlo, como estigmatizado el diálogo, la conversación. Yo creo que es muy relevante que eso no ocurra, efectivamente,
pero sin duda que, tal como tú decías, Claudia, muchas veces este tipo de situaciones, cuando se conocen de este modo, efectivamente dificultan que esos diálogos en el futuro se puedan generar, porque yo creo que ese es un hecho de la causa, que nadie está feliz con la situación, pero es un hecho de la causa y uno tiene que considerarlo cuando toma estas decisiones, de que hoy en día tenemos una muy alta desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas y también incluso hacia el sector privado. Entonces, todo lo que la ciudadanía perciba que no es con la debida transparencia, la primera reacción es la sospecha, es pensar que hay algo aquí que no me cuadra. Sí, que hay gato encerrado, claro. Claro, entonces yo creo que, aunque no lo haya, claro, entonces yo creo que eso dificulta ese tipo de conversación. Entonces, por eso yo creo que también hay que ser también cuidadoso para que en el fondo no termine afectando más algo que se quería lograr, que son conversaciones francas, construir confianzas, etcétera. Sí, o sea, María, si esto lo ponemos al revés, si todo esto se hubiese reportado por ley del lobby, no tendríamos ninguna polémica, ¿no? Nada. Estaría todo bien. A ver, uno nunca sabe, es difícil el contrafactual, pero quizás se ponen a haber armado polémicas de ciertos sectores, pero no tan amplias, ciertos sectores de por qué se juntan pero política nomás, más intransigentes, etcétera. Pero efectivamente yo creo que se hubiera generado mucho menos ruido, porque además yo creo que hay un tema muy relevante. A ver, la ley de lobby tiene varias deficiencias. Yo creo que con los 10 años de vigencia que tiene, porque este mes cumple 10 años de vigencia, hemos visto que hay algunos vacíos legales. Por ejemplo, no incluye las comunicaciones, los contactos que tengan que ver con comunicaciones por teléfono, comunicación, mensajería instantánea o correo electrónico, por ejemplo, como sí lo hacen gran parte de los países que regulan esta materia. Yeah. Entonces tiene sus deficiencias, pero yo creo que también tiene algunas cosas positivas. Yo creo que una de ellas, por ejemplo, primero es que permite a cualquier persona a través de un teléfono celular solicitar una audiencia o reunión con una autoridad. No necesariamente te la van a dar, pero al menos tú no necesitas tener el contacto de jefe de gabinete, etcétera, ¿ya? Y lo segundo es que establece la igualdad de trato. Es decir, si es que tú, Gerardo, te reuniste con alguien que tiene un interés similar al mío o contradictorio al mío, deberás también darme la oportunidad a mí de reunirme contigo para exponerte mis puntos de vista. Es decir, que tú consideres todos los puntos de vista sobre un tema. ¿Nos recibes a todos o no nos recibes a nadie? Entonces, cuando no se transparentan este tipo de reuniones, esa igualdad de trato se ve mermada. Porque si yo no sé que tú te reuniste con los que tienen mi interés contradictorio, ¿cómo voy a yo solicitarte una reunión para que me escuches a mí también? Ahí me surge una pregunta que me ha dado vuelta todos estos días, porque el ministro Grau decía, nosotros íbamos a hablar cosas generales y por lo tanto no había que justificarlo. Ya y ha insistido en el punto en diversas entrevistas. Pero yo quiero saber si el lobby se determina por el tipo de conversación, por el contenido o posterior a la misma, porque ¿qué pasa si es que yo digo voy a hablar con un grupo que son dos grupos de interés? O sea, los de la pesca con un ministro, una autoridad de esa área, y después la conversación en algún momento deriva a la ley de pesca, por ejemplo. Allí él debió haber dicho, no, esta no era de lobby y ahora es de lobby. ¿Cómo lo hace? Entonces él dice, no, esto a priori era una reunión de conversación general, por lo tanto no es ley de lobby. Me parece difícil eso de determinar. Sí, es difícil y a mi juicio lo que determina si se rige por la ley de lobby o no es el objeto de la reunión. Que en el fondo es influir en alguna de las decisiones que puede tomar la autoridad dentro de su ámbito de acción. Es que él dice que no era para influir, dice que era para explicar. Es que la diferencia que yo veo ahí es que ellos están teniendo un criterio en el fondo más específico, es decir, que ir a una decisión muy específica, es decir, yo te pido una reunión porque quiero hablar contigo de la ley Y, y no necesariamente de la política pública de salmonicultura. ¿Ya? Que ahí yo tengo una diferencia, ¿ya? Y insisto, esto tendrá que, si es que se le consulta, tendrá que determinarlo Contraloría General de la República, si es que cuál es el ámbito de definición. Yo creo que si se va a hablar, aunque sea en general, de las políticas públicas que pueda adoptar un ministerio, como es la de salmonicultura, yo creo que sí debiera caer dentro del ámbito de la ley de lobby. O sea, pero efectivamente se puede dar, y eso se discutió cuando se estaba tramitando la ley, se puede dar que a ti tú partas reuniéndote con alguien por un determinado tema y eso vaya mutando esa reunión. Y ahí lo que me acuerdo que se decía era que pueden haber distintas opciones. Una, que tú digas, mira, ¿sabes qué? No era el objetivo de esta reunión. Para ese tema en específico, pídeme una audiencia por ley de lobby y veámoslo en otro momento. Sí.
ex post que la autoridad publique, que diga, mire, ayer me reuní con tales personas y hablamos de tal tema. Porque la idea tampoco es entrabar las relaciones mutuas y decir, no, tú no me pediste la reunión por formulario, por lo tanto yo no te puedo escuchar, sí, no me hables del tema, pero el punto... sino que en el fondo fluya el vínculo, pero que haya transparencia. Sí. Y también acá la otra que lo plantea en una entrevista cortita que da esta mañana el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, él dice, creo que marca un punto, que finalmente dice aquí la política no puede funcionar desde la lógica de los resquicios. Y señala que, a su juicio, estos encuentros con ministros en la casa de Pablo Salaquet responden a los mismos métodos y a las mismas prácticas de hace 30 años. 30 años que fueron, ¿no es cierto?, sumamente debatibles y criticados. Pero el tema de la palabra yo creo que es la lógica de los resquicios, es si aquí se instala o no un resquicio, especialmente en el punto que haces tú, María, que es el punto, ¿no es cierto?, de las reuniones de los ministros con aquellos agentes que puedan tener, ¿no es cierto?, intereses respecto de una u otra ley. Sí, yo creo que es importante determinar eso, porque efectivamente cuando se establecen quizás vacíos legales o zonas grises muy amplias, muchas veces puede quedar inaplicable esa ley, porque en el fondo las zonas grises pueden operar para ambos lados, pueden operar porque efectivamente, mira, a mí no me queda claro, yo tengo una interpretación distinta a la tuya, y eso mismo puede ser mal utilizado por personas en el fondo que quieren evadir la ley. No, sino, entonces, pero, perdón, María, no es una interpretación mía, solo estoy haciendo una pregunta respecto a lo que dice digo la interpretación tuya figurativa de que tú interpretas la ley de tal modo. Perfecto, ya. Una interpretación que alguien dé de la ley puede ser, porque es legítimo, o sea, podemos tener interpretaciones distintas, pero también hay personas que pueden abusar de esas diferencias de interpretación para aplicar mal la ley o para generar que no se aplique tanto. Entonces, yo creo que es importante, yo creo que no necesariamente se requiere un cambio legal en este aspecto, en cuando aplica la ley, sino que eso puede ser algo que sea aclarado por Contraloría General de la República, pero sin duda que la ley igual requiere modernización para reducir otros espacios que también se ha notado en este tiempo que efectivamente pueden llevar a esos resquicios. ¿Cómo cuál es otro caso? Porque en este caso estamos hablando de esto porque se instaló en la palestra y porque finalmente en la casa de Pablo Salaquet, con ministro, con figura, pero no estamos viendo quizás otros ámbitos. Sí. Claro, por ejemplo, cuando es la autoridad la que invita a la reunión a representantes de la academia u organizaciones sin fines de lucro. Los gremios caben dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, ahí eso, claro, tenía su lógica en el sentido de que efectivamente se entendía que podía haber como son personas que estudian las políticas públicas y quieren como esa promoción, etcétera, pero la verdad es que eso puede ser usado como un resquicio legal, donde a mí la autoridad me invita y nosotros le hacemos lobby, por así decirlo, y eso queda fuera de la vista de todas las personas. Entonces, yo creo que el tema de las comunicaciones que yo les decía antes, que eso tiene una historia, ya eso tiene que ver con un fallo del Tribunal Constitucional del 2014 de que los correos electrónicos de autoridades y funcionarios institucionales eran comunicaciones privadas, pero yo creo que nosotros tenemos que ser realistas de que hoy en día la manera más eficiente de comunicarnos muchas veces es el WhatsApp. Sí, claro. Entonces, hay que reinterpretar quizás eso, ¿no? Hay que modernizarlo. María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, conversa con Primera Pauta. Cuando apareció este caso, lo primero que escuché fue, ven, hay que cambiar la ley. Es que la ley le falta, la ley está coja. Cuando apareció el caso Convenio, dijeron, ¿saben qué? Esto refleja, y lo dijo el gobierno, lo dijo la ministra Camila Vallejo, esto muestra que la ley es deficiente. Entonces, la pregunta natural es, ¿la ley está mala o se necesita un cara dura, un sinvergüenza al otro lado para que esto funcione? O sea, si siempre hay alguien dispuesto a evadir la ley, no sé si la ley es el problema. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que son ambos, Gerardo, porque mira, efectivamente nos pasa que a veces nosotros vemos que hay ciertas deficiencias de implementación, no siempre es el texto legal, sino que cómo se implementa o cómo se interpreta, o que a veces estas instituciones quedan un poco desfasadas, por ejemplo, con el uso de las tecnologías, etcétera. Y por lo tanto, lo que hace 20 años nos pareció muy bien, hoy en día ya no sirve tanto, quizás, por así decirlo. Pero por otro lado, tenemos que tener claro que, tal como tú dices, siempre van a haber personas que van a estar buscando cómo evadir las leyes, cómo infringir las normativas, cómo abusar del sistema en todos los aspectos, ¿ya? Y por eso no podemos estar siempre nosotros pensando en que la ley nos va a solucionar todos los problemas, en que la ley se va a poner en todos los supuestos. Entonces ahí
Son dos cosas. Uno, yo creo que es cómo efectivamente estamos modernizando nuestra institucionalidad constantemente, cómo nos vamos tratando de adelantar a las distintas posiciones, pero también yo creo que tenemos que hacer un trabajo que tiene que ver con tener ciertos consensos de ética pública desde muy pequeños de qué es lo mínimo que esperamos nosotros de la conducta del otro. Y yo creo que nosotros tenemos que tratar de entender y concordar que muchas veces estas leyes son el piso y no el techo. O sea, que ojalá la conducta vaya incluso más allá en lo que tiene que ver con transparencia y con integridad pública, porque a veces, claro, nos ponemos muy legalistas y decimos, oiga, pero yo no tengo prohibido contratar a la madre de mis hijos, que no es mi cónyuge ni mi conviviente civil. Bueno, pero el espíritu es ese. Sí, es que usted no contrata a sus parientes, por mucho que no haya un vínculo legal. Entonces yo creo que es un poco de los dos, Gerardo, y ese es el gran desafío que tenemos en esta materia. Bien, María, le agradecemos esta disposición que siempre ha tenido tan buena con Pauta y con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.